Pues quisiera invitaros a que fuéramos a la palabra del Señor, al Salmo 121. Vamos a ver juntos, yo no sé si hoy habéis traído zapatillas de deporte, porque vamos a subir al monte. Bueno, algunos sí que veo que venís preparados, ¿eh? Pues vamos a hacer esa pequeña excursión. Me gustaría que pudiéramos leer este Salmo y a la luz de lo que nos dice la Escritura en este Salmo, meditar en lo que supone esa forma de vivir que también hemos compartido con los pequeños. Salmo 121. ¿Lo tenéis? Dice así. ¿Leo yo el primero, vosotros el segundo? ¿Tenéis todos ahí a vuestra Biblia? Venga, empiezo yo con el primer versículo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. Cuando has vivido una situación compleja o te sientes mal o estás como que no sabes por dónde andar, ¿no es verdad que muchas veces alzamos los ojos a los montes y decimos, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y nuestra mirada se dirige ahí como al horizonte buscando alguna respuesta. Pues en la antigüedad los montes tenían una relación, quizás por el hecho de que era lo más alto, lo que de alguna forma tocaba el cielo, tenía una relación con Dios. Desde las civilizaciones más antiguas siempre se ha mirado a los montes como un lugar de elevación y de estar más cerca de las cosas de Dios. De hecho, en la Biblia se mencionan un montón de montes, muchos montes. Y podríamos hacer, bueno, si cogiéramos un atlas bíblico, podríamos ver la cantidad de nombres que hay, de situaciones que se dan en esos montes, de edificios, altares que se levantan en esos montes. Y nos damos cuenta que hoy día también viene a ser algo similar. En cualquier sitio, cuando ves a los montes, suelen haber también signos religiosos. A veces incluso hasta altares muy caseros que algunas personas, incluso montañistas, los forman allí cuando pasan algunos. Las ermitas donde suelen estar, en los montes, ¿verdad? El monte, podríamos decir que es un lugar al que nos gusta ir. Bueno, a mí por lo menos me gusta, yo no sé a vosotros. Para respirar aire puro, para despejarse, para mirar desde arriba. Si alguno, no sé si habéis estado en Sierra Nevada, que es el pico, bueno, el pico más alto de Sierra Nevada es el Veleta, el más alto de la península de España. España es el Teide, pero de la península es el Veleta, lo tenéis en Granada. Y cuando sube uno a ese pico y mira hacia abajo, es muy interesante pues disfrutar esas vistas, ver incluso las nubes por debajo de ti, ver entre los claros, cuando hay claros suficientes, aquellos pueblos, aquella otra montaña que quedan más bajo. Y eso es una sensación que parece como que, no sé, nos eleva, ¿no? Y por eso quizás muchas personas se sienten como más cerca de Dios en lo alto de un monte. En Málaga hay una iglesia que se formó, que se conoce como la Iglesia del Monte. No sé si habéis oído hablar de ella. Y son diferentes iglesias, porque comenzaron cuando iban a un monte a orar. Y por eso se conoce como la Iglesia del Monte. Pero a mí me gustaría que pensáramos en algo, porque a veces creemos que cuando estamos en un sitio alto, separados de la contaminación, de todo el jaleo que se forma en el valle, como que estamos en el momento más espiritual o mejor, pero luego regresamos y ahí está todo de nuevo, ¿no?
Para sentirnos cerca de Dios no hay que subir a un monte. Lo que tenemos que dejar es que Dios sea esa montaña para nosotros que nos eleve. Y cuando el salmista decía, alzaré los ojos a los montes, estás viendo tantos altares, tantos signos religiosos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Me gustaría que pudiéramos pensar precisamente en esa respuesta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Precisamente cuando hablamos de los montes más altos que vemos en la Biblia, uno de ellos es Salem. ¿Habéis oído hablar de Salem? ¿Sí? Es el que da nombre a Jerusalén. De hecho, Salem o Jerusalén no es uno de los montes más altos de Israel, ni siquiera de Jerusalén. Pero por lo que supuso ese monte, cualquiera que iba allí, cualquiera que iba a Jerusalén, aunque viniera de un lugar más alto, siempre decía que subía a Jerusalén, por la importancia que este monte tenía. Hay una historia detrás. Dios preparó a un hombre para llegar a esta tierra y le hizo una promesa. ¿Sabéis quién fue? ¿Un patriarca? Dice el versículo 6 y 7 de Génesis 12. Y pasó Abraham, no Abraham, sino Abraham, por aquella tierra, hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en esa tierra. Está hablando de Salem. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es interesante ver cómo Abraham fue un hombre usado por Dios para que más adelante todo un pueblo se ubicase en ese lugar que se conocería como Jerusalén, Salem, en esa zona de Canaán, como esa tierra que tenían que alcanzar para desarrollarse como un pueblo. Y Dios llamó a Abraham para ello de la tierra, ¿recordáis de dónde? De Ur de los Caldeos. De tierras extrañas, de situaciones que no nos suenan en ese sentido de decir, bueno, es que esta era la tierra donde vivió el pueblo de Dios. Es que en realidad Dios llamó a Abraham no a conquistar una tierra, no a formar una Jerusalén o un Israel, sino a ser un hombre guiado por él para tener una gran descendencia. Y esa gran descendencia es el conjunto de todos aquellos que se acercasen a Dios para aceptarle como Señor de sus vidas. ¿Sabéis cuál es la diferencia del nombre Abraham y de Abraham? Que será similar al de Sara y Sarai, o Sarai y Sara, como se llamaría después. No sé si os acordáis más o menos. ¿Sí? ¿Qué significa? Dios lo llamó Pero el nombre de Abraham, ¿os acordáis lo que significaba? El nombre de Abraham significa como hombre elevado, como si fuera un príncipe, un hombre importante. Pero Dios le cambió el nombre. No. Hombre importante, no. Padre de multitudes. La importancia Dios la quita al patriarca y la pone en las multitudes. Sarai significaba algo así como princesa también. No, su nombre ya no será Sarai, sino que será Sara, madre de multitudes. El énfasis es en el hecho de que las personas se vuelvan a Dios. Salem tenía sentido para ellos. Nosotros no tenemos una escultura de Abraham por aquí, ¿verdad? Y decimos, mira el santo Abraham, lo veneramos, lo queremos, lo ponemos flores. Y hacemos peregrinaje a Jerusalén o a Israel o a Salem. No, eran instrumentos, tierras, lugares donde Dios formó pueblos
donde Dios formó a ese pueblo de Israel para que se convirtiera en un pueblo misionero. Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos. ¿Sabéis con quién salió? ¿Alguien sabe? ¿Con? Con su esposa y con su sobrino Lot. Dios les iba a dar una tierra y ellos caminan. ¿Y quién es el que coge la tierra? Porque iba Lot, iba Abraham. ¿Quién escoge primero? Lot. Escoge lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque ya Dios tiene reservado. Yo he salido con una promesa de Dios. Y mirad, cuando estamos caminando conforme a lo que Dios quiere, cuando dejamos que Él sea nuestra, digamos, base para vivir, nos vamos a dar cuenta de que siempre Dios va a tener lo que es necesario para nosotros. Fijaros, dice así en Génesis en el capítulo 13, cuando su sobrino quería escoger, dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, le dice Abraham a Lot. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios estaba de alguna forma usando a Abraham en una convicción de esa gran descendencia y de esa tierra que le daría. En Hechos, en el capítulo 7, ya en el Nuevo Testamento, fijaros lo que dice la Escritura en el versículo 4 y 5. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Está hablando de la promesa que se le hizo a Abraham, cuando aún ni siquiera tenía hijo. Salem era una parte simbólica de esa tierra, de ese lugar donde se formaría un pueblo. Ese monte, el monte de Salem, que sobresale de una forma especial en este lugar, significa, ¿sabéis qué? No sé si Salem os recuerda otra palabra, que también es hebrea. Shalom. Salem es un monte de paz. El mensaje que Dios quería traer a este mundo era un mensaje de bendición y de paz. Precisamente Lot vivió en una situación, en su propia elección y por su propia decisión, de batallas y de guerras. Y fue su tío, Abraham, quien sería padre de multitudes, quien se acercó a él para hacerle ver de dónde viene la paz. Dice Génesis 14, 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham estaba aceptando esa paz que Dios daba. Es muy interesante aquí la figura de Melquisedec. No vamos a entrar ahora en ello, pero cuando empiezas a estudiar todo lo que dice Hebreos sobre Melquisedec, se ve que Melquisedec era una figura de Cristo mismo, del Redentor, de aquel que traía paz. De hecho, se nos presentará a Jesús posteriormente como siendo del sacerdocio de Melquisedec. Qué interesante. Alguien que tiene un sacerdocio, que dice la Escritura, que es eterno. Alguien que nos habla de que era justo. Y se da una serie de características que solamente se puede atribuir a aquel a quien apuntaba ese sacerdocio.
que en este caso, cuando aún no había templo, no había tabernáculo, se le llama del sacerdocio de Melquisedec o sacerdote de Melquisedec. Y qué interesante que Abraham va y le da sus diezmos y está recibiendo el favor de ese sacerdocio, como diciendo: yo confío en ti, yo confío en las promesas de Dios. Salem era paz de Dios para aquel pueblo y para todos nosotros. Uno de los montes a los que podemos mirar es a ese monte de paz, a ese monte que simboliza la paz de Dios obrando en nuestras vidas. Quizás muchas veces nosotros salimos: yo quiero ir aquí, yo quiero ir al otro lado, pero Dios nos ha llamado ya a una vida donde sabemos que no solamente es eterna, sino que además caminamos en la convicción de que Dios mismo es vida para nosotros, que nos ayuda, que nos protege y que trae esa paz. Pero podemos subir a otro monte, el monte Moriah, porque en el monte Moriah podemos encontrar también algo que destaca en digamos, en esta cordillera que está pues muy cerca de estos montes tan conocidos. Salem existía con un montón de montes. Cuando uno ve a Jerusalén, puedes ver en el horizonte esa cordillera. Y una de las cumbres se llamaba Moriah. Moriah. Esta cordillera no es que fuese, o este monte no es que fuese muy, muy alto, pero se reconocía también como un monte especial. En este monte, Abraham también fue protagonista. O yo creo que más que Abraham, ¿sería quién? ¿Alguien recuerda? Isaac. Porque Dios lo llevó a este monte para sacrificar a su hijo Isaac. Y es interesante ver que precisamente es en este monte cuando Abraham es fiel y va allí con su hijo, y su hijo está viendo la situación porque iban a sacrificar a Dios, iban a dar ofrenda a Dios. Y decía Isaac mismo: pues aquí está la madera y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y que dijo Abraham: Dios proveerá. Moriah significa provisión de Dios. Dios sacó a Abraham al monte de Moriah para entender que Dios era provisión para su vida. Dios proveerá. Y proveerá incluso en los momentos que tú puedas entender más complicados para ti. De aquí surge ese nombre también que se da a Dios, Jehová Jireh, que significa Dios proveedor, de quien viene todo aquello que es necesario para nosotros. Y dijo Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, el de la promesa, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Qué importante es caminar con esa convicción, aun cuando todavía no se ve el cordero, aun cuando todavía no se ve la provisión. Moriah es un lugar donde se expresa sinceridad. ¿Sabéis por qué? Porque es allí donde el pueblo iba para sincerarse con Dios. En Moriah se edificó el templo de Salomón. En ese lugar precisamente donde Abraham fue enseñado por Dios que Él es la provisión. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Segunda de Crónicas 3:1. Y el pueblo iría al templo
con los sacrificios, con sus ofrendas, con sus pecados, con sus cargas, buscando que Dios trajera perdón. ¿Y sabéis lo que era eso? Reconocer que se necesita a Dios, que somos pecadores, es sincerarnos delante de Dios. ¿Os imagináis aquel pueblo caminando con sus ofrendas? Las ofrendas que tenían que ver con ese holocausto por los pecados. Se estaban identificando, somos pecadores, vamos por nuestras ofrendas, necesitamos el perdón de Dios. El templo era una forma de expresar que delante de Dios tiene que haber transparencia, que de ahí va a venir también ese poder que nos va a levantar, como Dios levantó a Isaac, para que en esa trascendencia de esa promesa que hizo Abraham de multitudes se hiciera realidad. ¿Y sabéis que de Isaac quién surgió? Estamos haciendo un poco de historia bíblica. ¿Quiénes eran los hijos de Isaac? Dos. Saúl y Jacob. Jacob y Esaú. ¿Y Jacob qué nombre tuvo después? Israel. De donde surgirían las 12 tribus. Todo un pueblo para proclamar alrededor de este templo memorial que Dios perdona pecados, que tenemos que reconocer la necesidad que tenemos, que no podemos esconder nada delante de Dios. Y cuando eso es así, podemos subir al siguiente monte, que es el monte del Gólgota. Ese sí nos suena más, el monte de Gólgota. Podríamos decir que este es el monte más alto de todos, aunque geológicamente no lo sea. Pero para nosotros lo es. Es la parte, digamos, del camino más elevado. Mirad, en Moriah había un templo y había sacerdotes, pero la gente fallaba, las instituciones muchas veces se manchaban, el templo estaba abandonado. Anteriormente incluso pudimos ver muchas situaciones que se habían dado también en Jerusalén y en todo lo que supuso ese pueblo que tenía que buscar a Dios. Pero el pueblo lo que tenía que hacer, y desde ese monte, podríamos decir, de Salem, desde Jerusalén inicialmente y después desde el mismo templo, el pueblo lo que tenía que decir es que necesitamos a Dios, que somos pecadores, que Dios va a tener una gran descendencia, que vamos a formar un gran pueblo si estamos dispuestos a reconocer nuestros pecados. Pero ¿quién es el que perdona? Porque si nos sinceramos delante de Dios y decimos, sí Señor, somos pecadores, estamos mal, no podemos ir así, reconozco que no hago las cosas bien, ¿de qué ayuda eso? Ayuda en tanto en cuanto estamos dispuestos a reconocer que necesitamos al Salvador. Cuando estamos dispuestos a subir al monte de la salvación, que es el monte Gólgota. Porque el monte Gólgota significa salvación. Ese es el monte más alto. ¿El monte más alto del mundo cuál es? No, es el Gólgota. En ese sentido simbólico podríamos decir, porque de ahí viene la salvación. Dicen que el techo del mundo es el Everest. Pero en el Gólgota no hay techo. Es el que nos lleva directamente a Dios. Porque es Cristo obrando en nuestras vidas. Paz, Salem, sinceridad, memorial, salvación en el Gólgota. Hay muchas explicaciones de por qué se llama ese monte Gólgota, que viene a significar calavera. No sé si recordáis. Algunos decían que era porque allí estaban enterrados los huesos de Adán. Otros hablaban de huesos de mártires. Y muchos dicen, y eso sí es verdad porque lo he visto yo, que el monte tiene forma de calavera. Y es verdad que cuando lo miras de lejos se ve como en forma de calavera. Pero en definitiva el monte es lo de menos, volvemos a lo mismo. No son los lugares, no somos ni siquiera las personas. Es la obra de Dios en medio de nosotros, reconociendo que Dios es real y sometiéndonos a Él. Dice la Escritura, hablando de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así dice Colosenses 2, 13 al 15. Así que la pregunta es, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Mi socorro viene de Cristo. Él es mi Salvador. Él es el que me salva en cualquier situación que me toque vivir. Porque Él está conmigo. Porque nos ha dado el Espíritu Santo. Ahora es necesario que tú seas hijo de Dios. Es necesario que tú quieras formar parte de esa gran familia. Es necesario que tú subas, yo digo de forma figurada, al monte Gólgota para encontrar salvación. En Dios está esa paz. Él es nuestra provisión. Él es el que nos da esa vida que es eterna. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios sobre él? ¿O estás buscando los mejores lugares como Lot? No, yo mejor esto. Yo en menudas guerras se metía y en menudas decepciones. Dios te guía a subir a ese monte Gólgota, simplemente reconociendo tus pecados, aceptando que Jesús murió por ti, por mí, por todos nosotros, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a tener unos momentos en los que podemos estar reflexionando sobre ello. Me gustaría que el grupo de alabanza pasara delante. Vamos a entonar un cántico y vamos a tener un momento de oración, pensando en la importancia de subir a ese lugar donde Dios nos lleva. Quizás no es el más alto del mundo, pero para nosotros lo será, porque Dios está ahí y Dios siempre nos va a llevar a lo más alto. Él es el que nos levanta, Él es el que nos protege, Él es el que nos da esa vida que es para siempre. Vamos a ponernos de pie, en una actitud de oración.
Sabemos que la vida tocada por el pecado y por el desequilibrio que todo ello supone no es fácil. Pero sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tú eres el que salvas, el que traes gozo, el que trae convicción para que reconozcamos lo que está mal y poder avanzar en aquello que tú deseas. Sí, Padre, queremos ir a ese monte que es el más alto, el de la redención, el de Cristo. Y sabemos que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y sabemos que Él es el único en el que hallamos perdón. Por medio de Él es que podemos estar hablando contigo. Por eso es que en su nombre oramos. Es por ello que nos acercamos a ti confiadamente. Porque Cristo nos ha abierto ese camino que nos lleva al Padre, que nos lleva a ti. Señor, tú sabes cualquier situación que se puede estar dando en nuestras vidas. Sabemos que podemos mirar a los montes y decir, Señor, ayúdame, tú eres mi socorro. Mi socorro viene de ti. Tú vas a traer nuevas fuerzas a mi vida, nuevos ánimos. Vas a despejar esos horizontes que a veces se ven contaminados por el pecado o por cualquier otra cosa. Y en tu nombre, Señor, queremos andar, dándote a ti toda la gloria, confiando que tú tienes siempre ese sitio como para Abraham, ese lugar de Moriah donde tú provees, ese lugar donde tú salvas. Subimos a esos montes, Señor, sabiendo que nuestro socorro viene de ti. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén. 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 Pues podemos tomar asiento y damos gracias a todos los que nos han estado siguiendo también desde las casas. Y vamos a tener ahora un momento juntos.